Oh, hell yeah. Hey, ¿qué tal? Hola a todos, velocistas. Bienvenidos a su canal. Yo soy Deathfest y el día de hoy les traigo mi reseña al capítulo 8 de la temporada 2 de la serie de DC Universe, Harley Quinn. Un episodio que, mejor vamos con la reseña. Oh, is that the logo? I like it. Y bueno, ¿qué decir de este episodio? Ahora sí, este es el episodio de la serie. Todo va a un nivel de humor tan absurdamente Harley que, amigo, solo queda disfrutar. Y me gustó mucho que simplemente no dejen de lado los acontecimientos del episodio anterior, que simplemente hagan como si nunca hubiera ocurrido el beso entre Harley y Ivy, que es obvio que ocurrió y se ve claramente que Harley salió bastante afectada de eso, desarrollando una atracción por Ivy, ya que se pueden besar a todo mundo. Nunca creí ver a Harley besando a todo mundo. Harley por Psycho, un Harley por King Shark, Harley por King Shark, primero Constantine y ahora Harley, incluso con Batgear, Harley por Batgear, y lo mejor es que Bárbara, como si nada, de lo más normal, ni se queja. Entonces, como dije, este capítulo se maneja con un humor tan absurdo que simplemente lo disfrutas si sabes lo que estás viendo. Y más aún lo sentí todo tan rápido, en el sentido de que el capítulo te mostraba escenarios de aquí para allá. Me parece demasiado gracioso y hasta incluso incoherente que puedan pasar de su centro comercial con Frank, la plantita parlante, a Apocalypse con el mismísimo Darkseid. Es toda una locura, y que Harley de cierta forma devota a Granny Goodness fue interesante, ya que de hecho ella no la mata, sino es Dr. Psycho quien la ayuda controlando su cuerpo. Y eso tiene mucho más sentido, ya que siendo realistas, no me creo que Harley acabe con Granny Goodness solita. En serio, no me lo creería. O sea, si alguien me dice: oye, Harley Quinn derrotó a Granny Goodness solita, sin ayuda, sal de acá. Pero volviendo al capítulo, finalmente Harley terminó dominando a su ejército de Parademons, dándonos una segunda e increíble oleada de caos y destrucción en Gotham por el ejército de Harley, destruyendo absolutamente toda la ciudad, empeorando literalmente todo, haciendo que nuevamente termine igual que al final de la primera temporada. Así que al menos la ciudad no volverá a formar parte de Estados Unidos, y por ende tendremos más, pero más aventuras locas de Harley y su equipo. Y algo demasiado triste es una escena con Forager. ¡No, Forager! Así es, el mismísimo Forager de Young Justice, ese bichito bonito y buena onda. ¿Quieres saber cómo está actualmente? ¡Está muerto! Darkseid le aplastó la cabeza matándolo al instante. F por Forager. Y no solo él, ya que ahora Mr. Miracle, el señor Milagro, comparte su destino, porque termina bien muerto por un batazo que le dio Harley en toda la mandíbula, dejando su cadáver colgado. Con respecto a la trama de Ivy y Kiteman, en cierta forma es importante para la trama de Harley, ya que después de profundizar en el personaje de Kiteman y ver cómo sus padres prácticamente estaban decepcionados de él, logramos entender un poco más por qué es como es y saber sus razones, ya que sus padres sí tenían superpoderes, pero él no, decidiendo ser un criminal que usa cometas. Y me encantó. Lo digo, me encantó cómo Ivy confronta a sus padres y protege a su futuro esposo, dejando ver que realmente Ivy sí quiere a Kiteman, lo ama, y que el beso con Harley, como dije en mi reseña pasada, solo fue dejarse llevar por sus instintos. De esta manera vemos como Ivy, al ver todo el desastre en Gotham, le pregunta a Harley ¿qué es lo que realmente quería decirle? Esa pregunta nos lleva a un momento que sinceramente, y no les miento, mientras más avanzaba, empezaba a lagrimear de risa y tristeza a la vez, ya que es más que claro que Harley ya desarrolló un gusto por Ivy. Podemos decir que Harley se volvió lesbiana y las escenas de besar a todo el mundo son solo una excusa para ocultar lo que realmente siente por Ivy, y me dolió ver cómo Harley se le rompe el corazón en 1000 pedazos cuando Ivy y Kiteman se besan frente a ella. Me recordó cuando mi mejor amigo se comió a mí, ¿no? Y más aún me duele que Harley lo disimule preguntándole qué quiere hacer para su despedida de soltera, y aunque yo apoyo mucho más
el Ivy por Kite Man. Igualmente es triste ver cómo se le rompe el corazón a alguien, así que simplemente puedo decir que este capítulo es wow. Solo diré que es wow, tremendo episodio. Es impresionante y hasta cierto punto creo que nos deja una lección, nos dan una enseñanza de todo lo que alguien puede hacer, a todo lo que alguien puede llegar a hacer por sus sentimientos, así que me atrevería a decir y colocar a este capítulo hasta ahora. Tal vez hayan mejores en el futuro, pero hasta ahora lo corono como el mejor capítulo de toda la segunda temporada. Así que solo por esta vez no daré conclusión porque ya lo dije hace un momento, pero sí añadiré que después de que Harley deje el poder de Gwen Goodness y libere a los Parademons hacia Apocalypse, el Dr. Psycho se molesta demasiado que decide dejar el grupo para siempre, según sus palabras, dejándonos con la pregunta de qué pasará en el siguiente episodio. Pero esto fue todo por hoy, amigos, espero les haya gustado mucho este gran video. Si fue así, recuerden dar su buenísimo like, también suscríbanse para motivarme a traer más contenido al canal y comenten qué les pareció el capítulo porque estaré leyendo, respondiendo y dándole corazón a todos sus comentarios. Yo fui Deathwish, muchas gracias y ¡chau! That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know